Mi esposa prohibió a toda mi familia conocer a nuestra recién nacida, mientras que su familia la visitaba a diario. Su propia hermana reveló el verdadero motivo. Nuestra hija nació hace 3 semanas y mi esposa, Jessica, se ha negado a dejar que nadie de mi familia la conozca. Ni a mis padres, que viven a 20 minutos de distancia. Ni a mi hermana, que voló desde el otro lado del país. Ni siquiera a mi abuela, que tiene 92 años y a quien quizás no le queden muchas oportunidades. La familia de Jessica ha estado aquí todos los días. Su madre prácticamente vive en nuestra habitación del bebé. Su padre ha tomado 500 fotos. Sus hermanos entran y salen como si fueran los dueños de la casa. Pero cuando mi madre llama preguntando cuándo puede conocer a su primera nieta, Jessica empieza a llorar hablando de límites, seguridad y necesidad de espacio. Las excusas cambian constantemente. Primero, fue por los gérmenes y el sistema inmunológico del bebé. Pero sus familiares venían directamente de sus trabajos en una guardería, un hospital y un gimnasio. Luego, fue por no abrumar a la bebé, pero su familia hizo una fiesta en nuestra sala cuando la bebé tenía 5 días de nacida con 15 personas. Después fue por establecer rutinas, pero su madre reorganiza todo nuestro horario cada vez que viene. Mi madre se ofreció a usar mascarilla, lavarse las manos, quedarse afuera y mirar por la ventana. Cualquier cosa con tal de ver a la bebé una vez. Jessica dijo que eso era espeluznante y obsesivo. Cuando mi mamá envió un regalo, Jessica lo devolvió diciendo que no teníamos espacio para más cosas, mientras su madre había llenado la habitación del bebé con cosas que no necesitábamos ni queríamos. Intenté hablar con Jessica sobre la equidad, y ella dijo que la vida no era justa y que yo necesitaba respetarla como madre. Dijo que ella había pasado por el parto, así que ella ponía las reglas sobre quién veía a la bebé. Cuando señalé que yo era el padre, dijo que yo no entendía el vínculo entre una madre y un hijo y que estaba siendo controlador. Su madre la respaldó, diciendo que las madres primerizas necesitaban apoyo, no discusiones, mirándome como si yo fuera algún tipo de abusador por querer que mi familia conociera a mi hija. Mi hermana había planeado toda su visita en función de conocer a la bebé. Se tomó tiempo libre en el trabajo, compró un boleto de avión y reservó un hotel para no incomodarnos. Jessica supo esto durante meses. Cuando mi hermana llegó, Jessica desarrolló de repente ansiedad por las visitas y dijo que no podía lidiar con nadie fuera de su sistema de apoyo inmediato, que aparentemente solo incluía a sus parientes consanguíneos. Mi hermana se quedó sentada en su habitación de hotel durante 4 días esperando permiso para conocer a su sobrina antes de volar de regreso a casa, con el corazón roto. Jessica publicó en las redes sociales sobre lo difícil que era la maternidad, mientras sus amigos comentaban que lo estaba haciendo de maravilla. Mi suegro publicó fotos sosteniendo a la bebé con leyendas sobre ser el abuelo más orgulloso del mundo. Cuando mi papá comentó preguntando cuándo podría conocerla, Jessica borró su comentario y lo bloqueó. Me dijo que él estaba siendo agresivo y que estaba cruzando los límites en sus publicaciones. El punto de quiebre llegó cuando mi abuela llamó desde el hospital. Había tenido una caída y la iban a ingresar para una cirugía. Preguntó si podía ver una foto de la bebé antes de su operación, por si acaso. Jessica me escuchó por teléfono y empezó a gritar que yo la estaba manipulando emocionalmente al usar la salud de mi abuela. Me arrebató el teléfono y le dijo a mi abuela que era una persona tóxica por hacer sentir culpable a una madre primeriza y colgó. Mi abuela estaba tan confundida que pensó que había hecho algo terrible. Fue entonces cuando la hermana de Jessica, Amy, me llevó a un lado. Había estado observando cómo se desarrollaba todo y ya no podía quedarse callada. Me contó la verdadera razón por la que Jessica alejaba a mi familia. Antes de casarnos, Jessica había estado comprometida con otra persona llamada Christopher. La madre de él se había involucrado mucho en la planificación de la boda y Jessica lo había odiado. Cuando rompieron, Jessica juró que nunca dejaría que otra suegra se acercara a sus futuros hijos. Había estado planeando esto desde que quedó embarazada, diciéndole a su familia que iba a establecer su dominio temprano y asegurarse de que mi madre supiera cuál era su lugar, el cual era lejos de la bebé. Amy dijo que Jessica tenía toda una estrategia para hacer que mi familia suplicara y se arrastrara, para luego seguir diciendo que no para romperles el ánimo.
Quería que se dieran por vencidos para no tener que lidiar nunca con ellos. Amy me mostró mensajes de texto donde Jessica se jactaba de haber hecho que mi hermana gastara dinero en un viaje. Para nada, diciendo que eso le enseñaría a no asumir que tenía derecho a ver a la bebé. Amy también me mostró el chat grupal de Jessica con sus amigas donde se reía de mi abuela en el hospital, llamándola dramática y diciendo que los ancianos siempre usaban los sustos de salud para llamar la atención. Había escrito que esperaba que mi abuela falleciera antes de que la bebé tuviera edad suficiente para recordarla, para no tener que lidiar con las visitas. Enfrenté a Jessica con los mensajes y ella intentó quitarle el teléfono a Amy para borrarlos. Amy ya me los había enviado. Jessica gritó que Amy tenía celos y que era una traidora a su hermandad. Dijo que yo estaba eligiendo a mi familia sobre ella y la bebé. Yo dije que estaba eligiendo no dejar que ella abusara más de mi familia. Llevé a la bebé a conocer a mis padres ese día. Jessica llamó a la policía diciendo que yo había secuestrado a nuestra hija. Los oficiales preguntaron si yo era el padre, dije que sí. Dijeron que yo tenía los mismos derechos de llevar a la bebé a cualquier lugar y se fueron. La madre de Jessica se presentó en casa de mis padres exigiendo que devolviera a la bebé inmediatamente. Se paró en el porche gritando mi nombre, exigiendo que le entregara a su nieta de inmediato. Mi padre mantuvo su teléfono firme, grabando cada palabra, mientras mi madre se quedaba adentro con la bebé presionada contra su hombro. Me puse detrás de la puerta de malla y le expliqué lo más calmadamente que pude que yo era el padre y tenía todo el derecho de traer a mi hija aquí. El rostro de la madre de Jessica se puso rojo mientras gritaba que yo era un secuestrador, que me había robado a la bebé, que Jessica estaba en casa teniendo un ataque de pánico por lo que yo había hecho. Mi padre siguió filmando, sin decir palabra, simplemente documentando todo. Ella amenazó con llamar a su abogado en ese mismo momento. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a ver a mi hija, que Jessica obtendría la custodia total y que yo tendría suerte si conseguía visitas supervisadas una vez al mes. Mi padre hizo zoom en su cara mientras lanzaba la amenaza, captando cada palabra claramente en vídeo. Después de 20 minutos de gritos, finalmente subió a su auto y salió a toda velocidad, casi golpeando el buzón al salir. Mis padres y yo nos quedamos allí en silencio un momento antes de que mi madre me preguntara si estaba bien. No estaba seguro de cómo responder a esa pregunta. Regresé a casa 3 horas después, sabiendo que necesitaba sentarme con Jessica y tener una conversación real sobre nuestro matrimonio, sobre lo que estaba pasando y sobre si podíamos solucionar esto. Cuando entré en la entrada de la casa, todas las luces estaban encendidas y podía ver sombras moviéndose tras las ventanas. Entré por la puerta principal y encontré a toda la familia de Jessica en nuestra sala. Su padre se levantó primero y empezó a gritar incluso antes de que yo cerrara la puerta tras de mí. Me llamó secuestrador, dijo que había traumatizado a su hija y exigió saber qué clase de hombre le quita un bebé a su madre sin permiso. La madre de Jessica se unió, diciendo que yo intentaba robarme a la bebé, que era peligroso y que deberían llamar a la policía otra vez. Su hermano me acusó de ser controlador. Su hermana dijo que yo era un abusador. Y todos hablaban al mismo tiempo, creando un muro de ruido y rabia. Jessica estaba sentada en medio del sofá sosteniendo a nuestra hija, con las lágrimas rodándole por la cara, mirándome como si fuera un extraño que hubiera irrumpido en su casa. Intenté hablar, pero su padre me interrumpió, acercándose y señalando con el dedo mi pecho. Su madre sacó su teléfono y empezó a grabarme, diciendo que quería pruebas de mi comportamiento agresivo. Me quedé allí con las manos a los lados, sin moverme, sin gritar, dejando que me atacaran mientras Jessica lloraba y se hacía la víctima. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. Ella ya les había contado su versión de los hechos, ya me había pintado como el villano, ya se había convertido en la madre inocente que protegía a su bebé de su marido inestable. Nada de lo que dijera importaría porque ella había llegado a ellos primero. Pregunté si podíamos hablar en privado y Jessica negó con la cabeza, diciendo que cualquier cosa que tuviera que decir podía decirse delante de su familia. Su madre estuvo de acuerdo, diciendo que Jessica necesitaba su apoyo y protección. Miré a mi esposa sosteniendo a nuestra hija y vi a una extraña mirándome de vuelta.
Su familia no se fue hasta después de la medianoche, asegurándose cada uno de ellos de decirme al salir que me estaban vigilando, que protegerían a Jessica y a la bebé sin importar qué. Cuando el último auto se alejó, Jessica y yo nos sentamos en un frío silencio en nuestra sala con la bebé durmiendo entre nosotros en su Moisés. Ella me miró y dijo que tenía una elección que hacer. Podía disculparme con toda su familia por lo que había hecho, admitir que me equivoqué al llevarme a la bebé sin su permiso y prometer que nunca dejaría que mi familia se acercara a nuestra hija sin su aprobación explícita. O podía negarme y ella se aseguraría de que me arrepintiera por el resto de mi vida. Le dije que no iba a disculparme por dejar que mis padres conocieran a su nieta. Ella tomó el Moisés y caminó hacia nuestro dormitorio, cerrando la puerta con llave y dejándome solo en la sala. Pasé la noche en el sofá, mirando al techo, escuchando el llanto de la bebé a través de las paredes mientras Jessica se negaba a dejarme entrar para ayudar. A la mañana siguiente, la familia de Jessica comenzó su ataque por todos los medios que tenían. Mi teléfono empezó a vibrar antes de las 7 con mensajes de texto de su madre, sus hermanos y su padre, todos diciéndome que necesitaba disculparme y arreglar lo que había roto. La madre de Jessica publicó en las redes sociales sobre proteger a los bebés de personas peligrosas, manteniendo la publicación lo suficientemente vaga como para que cualquiera que la leyera rellenara los huecos con sus propios peores temores. Sus amigos comentaron inmediatamente con apoyo, preguntando si estaba bien, ofreciéndose a ayudar en lo que pudieran. Su padre compartió artículos sobre derechos parentales y batallas por la custodia, cada uno con una leyenda punzante sobre padres que intentan controlar a sus familias. Al mediodía, mis propios parientes me llamaban, habiendo visto las publicaciones, preguntando si todo estaba bien y qué estaba pasando realmente. Intenté explicarlo, pero sonaba loco incluso para mis propios oídos. Mi esposa no deja que mi familia conozca a la bebé, pero su familia la visita todos los días. Llamó a la policía cuando llevé a nuestra hija a conocer a mis padres. Ahora toda su familia me está atacando por internet y por mensajes. Parecía que yo era el problema, que yo era el que estaba siendo irracional. Jessica se negó a hablar conmigo directamente, enviando toda comunicación a través de su madre, quien llamaba cada pocas horas con nuevos ultimátums y demandas. Al final del segundo día, tenía más de 100 mensajes entre textos, correos electrónicos y redes sociales, todos pintándome como un padre inestable que había secuestrado a su propio hijo. Amy apareció en mi lugar de trabajo durante mi hora de almuerzo, mirando por encima del hombro mientras caminaba por el estacionamiento como si la estuvieran siguiendo. Llevaba su computadora bajo el brazo y preguntó si podíamos hablar en algún lugar privado. Nos sentamos en mi auto y ella abrió un chat grupal privado en línea que me revolvió el estómago. Jessica había estado documentando su estrategia desde el 6º mes de su embarazo, con consejos de otras mujeres sobre cómo excluir legalmente a los suegros y establecer el control total sobre el acceso al bebé. Los mensajes se remontaban a meses atrás, mostrando a Jessica investigando las leyes de derechos parentales en nuestro estado, haciendo preguntas sobre cómo armar un caso de que yo era inestable. Y celebrando cada vez que lograba mantener alejada a mi familia durante las citas médicas y las visitas al hospital. Una mujer le dijo a Jessica que empezara a documentar todo lo que yo hacía mal, incluso cosas pequeñas, para construir un patrón de comportamiento preocupante. Otra sugirió que Jessica hablara con un abogado antes de que naciera la bebé para entender sus derechos. Jessica había respondido a eso diciendo que ya había consultado con alguien y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Amy se desplazó mensaje tras mensaje, mostrando el plan calculado de Jessica para controlar el acceso a nuestra hija. Me tomé un día personal en el trabajo y conduje para reunirme con Samir Carson, el abogado de derecho de familia que mi hermana había encontrado a través de su investigación sobre derechos parentales. Su oficina estaba en un edificio del centro, el tipo de lugar que se sentía demasiado caro para mí. Pero ya no tenía otra opción. Samir revisó todo lo que traje, extendiendo las capturas de pantalla de Amy en su escritorio junto a los mensajes de texto, el informe policial de la falsa denuncia de secuestro de Jessica y el vídeo que mi padre había tomado de la madre de Jessica amenazándome. Explicó que yo tenía los mismos derechos parentales independientemente de quién hubiera dado a luz, que Jessica no podía impedirme legalmente llevar a nuestra hija a lugares y que su patrón de comportamiento en
realidad podría funcionar en su contra en cualquier disputa de custodia. Me preguntó si quería intentar salvar el matrimonio o si estaba listo para solicitar la separación y la custodia. Le dije que aún no lo sabía. Solo necesitaba entender mis derechos y proteger la capacidad de mi familia de ver a su nieta. Samir dijo que redactaría una carta para Jessica resumiendo mis derechos parentales y sus obligaciones legales y que, si ella continuaba interfiriendo, podríamos solicitar un acuerdo formal de custodia. De alguna manera Jessica se enteró de que me había reunido con un abogado pocas horas después de que salí de la oficina de Samir. Sospecho que su madre me había estado siguiendo o revisando mis estados de cuenta de la tarjeta de crédito porque no había otra forma de que lo supieran tan rápido. Cuando llegué a casa esa noche, encontré las cerraduras cambiadas en nuestro dormitorio y en el cuarto de la bebé. Había una nota pegada en la puerta del dormitorio diciéndome que podía dormir en la habitación de invitados, hasta que recobrara el sentido. Intenté abrir la puerta y estaba cerrada. Intenté llamar al teléfono de Jessica y me envió directo al buzón de voz. Su madre contestó al segundo timbre cuando la llamé, diciendo que se había mudado a nuestra casa para apoyar a Jessica durante este tiempo difícil. Me dijo que Jessica y la bebé estaban durmiendo en el cuarto de la bebé, y que yo no era bienvenido en ninguna de las dos habitaciones hasta que me disculpara y aceptara los términos de Jessica. Pregunté dónde se suponía que debía dormir y ella dijo que la habitación de invitados era perfectamente cómoda, que tal vez un tiempo a solas me ayudaría a pensar en lo que había hecho. Cuando revisé nuestras cuentas bancarias esa noche, descubrí que Jessica había cambiado todas las contraseñas y movido la mayor parte de nuestro dinero a cuentas con solo su nombre. Mi madre se puso en contacto con un mediador profesional que había encontrado a través de nuestra iglesia, esperando que pudiéramos resolver esto antes de que se convirtiera en una batalla legal total. Sorprendentemente, Jessica aceptó reunirse siempre y cuando su madre pudiera asistir. La sesión de mediación ocurrió en una oficina neutral en un edificio cerca del tribunal. Nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias, mis padres y yo de un lado, Jessica y su madre del otro, con el mediador a la cabecera tratando de facilitar la conversación. En 15 minutos quedó claro que esto era un desastre. La madre de Jessica dominó la conversación, interrumpiendo al mediador, hablando por Jessica y rechazando cada sugerencia antes de que Jessica pudiera siquiera responder. El mediador tuvo que pedirle repetidamente que dejara que Jessica hablara por sí misma. Pero Jessica solo lloraba y repetía que yo había traicionado su confianza. Mis padres ofrecieron compromisos, diciendo que aceptarían visitas supervisadas, reuniones cortas, cualquier cosa que Jessica necesitara para sentirse cómoda. La madre de Jessica rechazó todo, diciendo que no se podía confiar en mi familia y que ya habían demostrado que no respetaban los límites de Jessica, al animarme a llevarme a la bebé sin permiso. Jessica asentía a todo lo que decía su madre, nunca contradiciéndola, nunca ofreciendo sus propios pensamientos. El mediador finalmente sugirió que nos tomáramos un descanso, y cuando volvimos, Jessica y su madre anunciaron que se iban porque esto era claramente una pérdida de tiempo. 2 días después de la mediación fallida, alguien entró en mi oficina en el trabajo con un sobre manila con mi nombre. Me entregaron documentos legales allí mismo, frente a mis compañeros de trabajo. Jessica había solicitado una orden de custodia de emergencia alegando que yo había secuestrado a nuestra hija, que había mostrado un comportamiento inestable y amenazante, y que temía por la seguridad del bebé bajo mi cuidado. La petición incluía declaraciones de su madre y de 2 de sus amigas describiéndome como controlador y agresivo, pintando una imagen de mí que no era cierta, pero que sonaba terrible en el papel. Envié los documentos a Samir inmediatamente y él me llamó a los pocos minutos, con voz tensa por la urgencia. Me dijo que necesitábamos responder rápido, que la audiencia de emergencia estaba programada para dentro de solo 5 días y que debíamos reunir todas nuestras pruebas y prepararnos para el tribunal. La audiencia de custodia de emergencia tuvo lugar en una pequeña sala de tribunal con luces fluorescentes y sillas incómodas. El abogado de Jessica la presentó como una madre primeriza asustada, protegiendo a su bebé de un padre inestable, usando sus declaraciones y el testimonio de su madre para construir una narrativa de mí como alguien peligroso e impredecible. Entonces Samir se levantó y presentó los mensajes de texto que Amy había proporcionado, mostrando el plan premeditado de Jessica para excluir a mi familia.
La jueza se puso sus gafas de lectura y revisó las propias palabras de Jessica sobre romperles el ánimo y hacerles suplicar y arrastrarse. Miró a Jessica con clara desaprobación y le preguntó al abogado de Jessica si sabía que su clienta había documentado sus intenciones de manipular el acceso a la custodia. El rostro de Jessica se puso blanco mientras la jueza continuaba leyendo los mensajes. La jueza leyó en voz alta el mensaje donde Jessica se reía de que mi abuela estuviera en el hospital, llamándola dramática y diciendo: «Los ancianos siempre usan los sustos de salud para llamar la atención». Luego leyó la parte donde Jessica escribió que esperaba que mi abuela falleciera antes de que la bebé tuviera edad suficiente para recordarla, para no tener que lidiar con las visitas. La sala quedó en silencio. El abogado de Jessica intentó interrumpir a la jueza, diciendo que los mensajes eran conversaciones privadas no destinadas a procedimientos legales, pero la jueza levantó la mano y siguió leyendo. Repasó mensaje tras mensaje donde Jessica describía sus planes para quebrar el ánimo de mi familia, para hacerles suplicar y para establecer su dominio desde el primer día. Cuando terminó de leer, se quitó las gafas y miró directamente a Jessica con una expresión que hizo que incluso la madre de Jessica dejara de hablar. La jueza denegó la solicitud de custodia de emergencia por completo y dijo que no había evidencia de que yo representara ningún peligro para nuestra hija. Luego ordenó un acuerdo de custodia temporal en el que cada uno tendría a la bebé por periodos de 3 días a la vez hasta que ocurriera una audiencia completa. Jessica empezó a llorar de inmediato, con sollozos ruidosos que resonaban en la pequeña sala. Pero la jueza no había terminado. Dictaminó que ambos debíamos asistir a terapia familiar 2 veces por semana con un terapeuta que ella asignaría, y advirtió a Jessica muy claramente que las declaraciones documentadas sobre la exclusión deliberada de mi familia podrían considerarse alienación parental si ese patrón continuaba. La madre de Jessica se levantó y comenzó a discutir con la jueza, diciendo que las madres primerizas necesitaban protección y apoyo, no castigos, y que si el tribunal no entendía lo vulnerable que estaba Jessica después de dar a luz, la jueza le ordenó que se sentara o sería retirada de la sala. El abogado de Jessica obligó a su madre a sentarse mientras Jessica seguía llorando, y pude ver a Samir a mi lado tomando notas sobre todo lo que estaba pasando. La jueza fijó una fecha para la audiencia de custodia completa dentro de 6 semanas y nos dijo a ambos que debíamos seguir el horario de 3 días exactamente. Sin excepciones, sin flexibilidad, sin aprobación judicial. Salimos por salidas diferentes y me senté en mi auto en el estacionamiento durante 20 minutos procesando lo que había sucedido. 3 días después, conduje a un edificio de oficinas en el centro para nuestra primera sesión de terapia obligatoria con Wilhelmina Gentry. La sala de espera tenía sillas incómodas y revistas viejas, y Jessica ya estaba allí con su madre sentada a su lado sosteniéndole la mano. Wilhelmina nos llamó a su oficina, una habitación pequeña con 2 sofás enfrentados y una silla donde ella se sentaba con un bloc de notas. La madre de Jessica intentó seguirnos, pero Wilhelmina la detuvo en la puerta, diciendo que aquello era solo para los padres. La sesión comenzó con Wilhelmina pidiéndonos a cada uno que describiéramos qué nos había traído allí, y Jessica inmediatamente comenzó a llorar y a hablar de lo difícil que fue el parto, de lo abrumada que se sentía y de cómo nadie entendía por lo que pasaban las madres primerizas. Habló probablemente durante 20 minutos sobre su experiencia en el parto, sobre las noches sin dormir, sobre lo aterrador que era ser responsable de un ser humano diminuto. Wilhelmina escuchó pacientemente, asintiendo ocasionalmente y tomando notas. Luego le preguntó directamente a Jessica sobre los mensajes de texto que describían su plan para excluir a mi familia, y todo el comportamiento de Jessica cambió. Dejó de llorar y dijo que esos mensajes fueron sacados de contexto, que solo se estaba desahogando con sus amigas como hacen todas las madres primerizas, que todo el mundo dice cosas que no siente cuando está estresado. Wilhelmina preguntó qué contexto haría aceptable desear que la abuela de alguien muera, y la cara de Jessica se puso roja. Dijo que Wilhelmina tenía prejuicios contra las madres, que los terapeutas debían ser comprensivos, que estaba retorciendo las palabras de Jessica para hacerla quedar mal. Wilhelmina se mantuvo calmada y dijo que simplemente estaba leyendo lo que Jessica había escrito con sus propias palabras. Jessica se cruzó de brazos y se negó a hablar durante el resto de la hora, y Wilhelmina documentó eso en sus notas.
Mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo 2 días después, y el nombre de Amy apareció en la pantalla. Hablaba rápido, con la voz temblorosa, diciendo, tenía que contarte lo que acaba de pasar. La madre de Jessica se había presentado en el departamento de Amy esa mañana con $2,000 en efectivo extendidos sobre la mesa de la cocina de Amy. Le había suplicado a Amy que le dijera al tribunal que ella había inventado los mensajes de texto, o que yo la había manipulado de alguna manera para que los entregara, o que ella había malinterpretado lo que Jessica quería decir. Amy había empezado a grabar con su teléfono en el momento en que se dio cuenta de lo que pasaba, y lo había captado todo. La voz de su madre en la grabación era desesperada, ofreciendo el dinero, luego amenazando con dejar de apoyar económicamente a Amy si no ayudaba a Jessica. Dijo que toda la familia se volvería contra Amy, que la culparían de destruir la vida de Jessica, que nunca más sería bienvenida en los eventos familiares. Amy le dijo a su madre que no iba a mentir en el tribunal, y su madre había dejado el efectivo sobre la mesa y se había ido. Amy me envió el archivo de la grabación mientras aún estábamos al teléfono, y pude oírla llorar mientras decía que ya no iba a proteger a Jessica de las consecuencias de sus propios actos. Dijo que perder la relación con su madre valía la pena si eso significaba hacer lo correcto. Pero se le quebró la voz al decirlo. El primer día de mi periodo de custodia de 3 días bajo la orden judicial se sintió como la mañana de Navidad, de cuando era niño. Recogí a nuestra hija en casa de la madre de Jessica, donde se habían estado quedando, y Jessica me la entregó sin mirarme. Conduje directamente a la casa de mi abuela, donde se estaba recuperando de su cirugía. Toda mi familia ya estaba allí esperando. Y cuando entré cargando a la bebé, mi abuela empezó a llorar. Sostuvo a su bisnieta por primera vez, tocando sus diminutos dedos, mirando su cara como si estuviera memorizando cada detalle. Mi madre tomó fotos de las 4 generaciones juntas, mi abuela en su sillón reclinable sosteniendo a la bebé, mi madre de pie detrás de ella y yo junto a ellas. Mi hermana finalmente pudo cargar a su sobrina, sentada en el sofá y simplemente mirándola durante largos minutos sin decir nada. Mi padre se sentó tranquilamente en su silla con la bebé durmiendo sobre su pecho, y vi cómo su rostro se relajaba de una forma que no había visto en semanas. Nadie intentó hacer demasiado ni abrumar a la bebé. Simplemente nos sentamos juntos en la sala de mi abuela, pasándola de brazo en brazo suavemente, dejando que todos tuvieran su turno. Mi madre preparó el almuerzo y comimos mientras la bebé dormía. Y durante unas horas, todo se sintió normal y correcto. Mi abuela me dijo antes de irme que había estado rezando por este momento, que no estaba segura de que viviría para verlo, y tuve que apartar la mirada para que no me viera llorar. Los 3 días con mi familia pasaron demasiado rápido y llegó el domingo por la tarde, cuando debía devolver el bebé a Jessica. Conduje hasta nuestra casa a la hora acordada, las 6, pero el auto de Jessica no estaba en la entrada. Llamé a su teléfono y me mandó directo al buzón de voz. Le envié un mensaje preguntándole dónde estaba y no obtuve respuesta. Me quedé sentado en mi auto con la bebé en su silla detrás de mí, esperando, revisando mi teléfono cada pocos minutos. Pasaron las 7, luego las 8. Finalmente, a las 8:15, la madre de Jessica me envió un mensaje diciendo que Jessica aún no estaba lista para recibir a la bebé y que yo necesitaba ser más flexible con el horario. Tomé capturas de pantalla de todo con las marcas de tiempo, las llamadas sin respuesta, los mensajes, la hora que mostraba mi teléfono. Luego llamé a Samir y respondió al segundo timbre. Me dijo que me pusiera en contacto con la línea de la policía para casos no urgentes para informar de una violación de la orden de custodia, que necesitaba documentar esto oficialmente. Hice la llamada sentado en mi entrada, y el despachador dijo que enviarían oficiales a la ubicación de Jessica. 2 agentes de policía aparecieron en nuestra casa unos 30 minutos más tarde. Yo había conducido hasta allí y estaba esperando afuera cuando llegaron. Llamaron a la puerta mientras yo estaba en la acera sosteniendo a la bebé. La madre de Jessica abrió e inmediatamente empezó a hablar de cómo las madres tienen más derechos que los padres, de cómo el horario era demasiado rígido y de cómo Jessica necesitaba más tiempo. Uno de los oficiales era una mujer y cortó a la madre de Jessica a mitad de la frase.
Explicó muy claramente que la orden de custodia era un mandato judicial, no una sugerencia, y que Jessica debía cumplirla de inmediato. La madre de Jessica argumentó que el tribunal no entendía lo que necesitaban las madres primerizas, y la oficial le dijo que seguir violando la orden podría dar lugar a cargos por desacato al tribunal. Jessica finalmente salió a la puerta, con los ojos rojos de llorar, y la oficial le preguntó si se negaba a asumir la custodia de su hija en el horario ordenado por el tribunal. Jessica extendió los brazos hacia la bebé, yo se la entregué, y Jessica empezó a llorar dramáticamente mientras la sostenía. Los oficiales documentaron todo en su informe, anotando la hora, el retraso y las declaraciones de la madre de Jessica. Nos dijeron a ambos que el próximo intercambio debía ocurrir a tiempo o habría consecuencias legales, y se fueron. Nuestra siguiente sesión de terapia fue 3 días después, y Wilhelmina comenzó diciendo que había revisado sus notas de nuestra primera sesión y que tenía algunas recomendaciones. Miró a Jessica y dijo que recomendaba terapia individual para tratar lo que ella había identificado como problemas de control derivados de un trauma de una relación pasada. El rostro de Jessica se puso pálido e intentó interrumpir, pero Wilhelmina siguió hablando. Dijo que había notado patrones preocupantes en cómo Jessica usaba al bebé como un arma contra mi familia y que, si bien sus sentimientos sobre la madre de su ex eran válidos, ahora estaba castigando a personas que no tenían nada que ver con esa situación. Explicó que Jessica estaba usando a nuestra hija para saldar viejas cuentas emocionales de una relación completamente diferente y que eso no era saludable para nadie. Jessica se levantó y dijo que Wilhelmina no entendía nada, que se suponía que debía ayudar pero solo estaba empeorando las cosas. Wilhelmina mantuvo la calma y dijo que intentaba ayudar a Jessica a ver los patrones de su comportamiento antes de que dañaran permanentemente su relación con su hija. Jessica tomó su bolso y salió de la sesión a la mitad, dejándome allí sentado solo con Wilhelmina. Wilhelmina escribió algo en sus notas y dijo que documentaría esto en su informe al tribunal. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a notar grietas en el sistema de apoyo familiar de Jessica. Amy se había puesto completamente de mi lado y se había mudado de casa de sus padres a un departamento con un compañero de cuarto. Luego Chase, el hermano menor de Jessica, empezó a enviarme mensajes en privado, diciendo que pensaba que su hermana había ido demasiado lejos. Dijo que había intentado hablar con Jessica sobre llegar a un compromiso, y ella le había gritado que la estaba traicionando, que todo el mundo estaba en su contra, que ella era la víctima en todo esto. Chase me contó que su padre se estaba cansando del drama y que solo quería que Jessica llegara a un acuerdo de custodia razonable para que la familia pudiera seguir adelante. La madre de Jessica se estaba quedando cada vez más aislada en su apoyo a la posición extrema de Jessica. Incluso algunas de las amigas de Jessica habían dejado de comentar en sus redes sociales, y las que sí comentaban sugerían que considerara la terapia o la mediación. Chase me envió capturas de pantalla del chat grupal familiar donde su padre había escrito que Jessica necesitaba aceptar la realidad y dejar de pelear una batalla que ya había perdido. Jessica había respondido abandonando el chat grupal por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica preguntando si podíamos vernos a solas. Sin abogados, sin familia. Acordamos vernos en un estacionamiento cerca de nuestra casa, un territorio neutral donde ninguno de los dos se sintiera emboscado. Llegué primero y me senté en mi auto a esperar. Cuando ella se estacionó a mi lado, se veía agotada. Ambos bajamos y nos sentamos en su auto porque estaba lloviendo. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Jessica empezó a hablar, con voz baja y temblorosa. Dijo que había tenido miedo desde que quedó embarazada de perder el control como le pasó con la madre de Christopher. Que ver la emoción de mi familia había desencadenado todos esos viejos sentimientos de estar abrumada e impotente. Admitió que la madre de Christopher se había apoderado de todo, la planificación de la boda, sus vidas, y que había sido asfixiante. Cuando rompieron, se prometió a sí misma que nunca dejaría que eso volviera a suceder. Pero ahora se daba cuenta de que se había ido al otro extremo. Le dije que entendía que las experiencias pasadas dolieran, que entendía por qué tenía miedo. Pero nuestra hija merecía conocer a ambas familias. Dije que no podía seguir casado con alguien que usara a nuestra hija como un arma para herir a las personas que yo amaba.
que no podía verla castigar a mi familia por cosas que la madre de Christopher había hecho. Ambos lloramos sentados allí en su auto mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Jessica dijo que no sabía si podría cambiar lo suficiente para que este matrimonio funcionara, y yo dije que yo tampoco lo sabía. 6 semanas después de la audiencia de emergencia, volvimos al tribunal para la audiencia de custodia completa. Esta vez, ambas partes tenían casos completos preparados con pruebas, declaraciones de testigos y recomendaciones profesionales. El abogado de Jessica presentó su lado primero, centrándose en el vínculo afectivo, la lactancia y el instinto materno. Luego, Samir presentó nuestras pruebas, incluyendo la nueva grabación de la madre de Jessica intentando sobornar a Amy, el informe policial de la violación de la custodia y las notas detalladas de Wilhelmina sobre Jessica abandonando la terapia. El informe escrito de Wilhelmina recomendaba la custodia compartida con intercambios estructurados, señalaba el progreso de Jessica al comenzar a reconocer sus problemas de control, pero también documentaba su continua resistencia a permitir que mi familia tuviera acceso a la bebé sin supervisión. La jueza leyó todo cuidadosamente, tomándose su tiempo, haciendo preguntas sobre incidentes específicos y detalles cronológicos. Luego estableció un acuerdo de custodia permanente en el que cada uno tendría a la bebé en semanas alternas, con permiso para que ambas familias visitaran durante nuestros respectivos tiempos de custodia sin requerir el permiso del otro progenitor. Jessica empezó a llorar de nuevo, pero no discutió, y su abogado dijo que cumplirían con la orden. Empecé a asistir a mis sesiones de terapia individual todos los martes por la noche, y Jessica asistió a las suyas los jueves por la tarde con un terapeuta diferente que el tribunal había aprobado. Wilhelmina siguió trabajando con ambos por separado, supervisando cómo manejábamos el acuerdo de custodia y si progresábamos en los problemas que nos habían llevado al tribunal. Unas 6 semanas después de iniciar el nuevo horario, Wilhelmina me llamó después de una de sus sesiones con Jessica y me preguntó si podíamos vernos para tomar un café y hablar de algo de manera informal. Nos sentamos en un rincón tranquilo de una cafetería cerca de su oficina, y me dijo que Jessica finalmente estaba trabajando seriamente en su trauma con Christopher en lugar de limitarse a culpar a todos los demás de sus problemas. Dijo que Jessica había pasado semanas desviando el tema y poniendo excusas, pero que algo había cambiado recientemente, y estaba empezando a reconocer cómo había recreado exactamente la misma dinámica de control que tanto odiaba, solo que esta vez ella era quien tenía todo el poder. Wilhelmina no podía dar detalles específicos por la confidencialidad, pero quería que supiera que Jessica estaba haciendo progresos reales y que tal vez fuera capaz de ser una buena coparental eventualmente. Le agradecí que me lo dijera, aunque eso no cambiaba el hecho de que nuestro matrimonio probablemente había terminado. 3 días después, Jessica me llamó durante su semana de custodia, alrededor de las 8 de la noche. Casi no contesto porque normalmente solo nos enviábamos mensajes sobre las horas de recogida y suministros para la bebé, pero algo me hizo contestar. Su voz sonaba diferente, más tranquila y menos a la defensiva de lo que la había escuchado en meses. Se disculpó por todo. Se disculpó de verdad, sin poner excusas ni culpar a otras personas, y dijo que su terapeuta la estaba ayudando a ver cómo había usado a nuestra hija como un arma para herir a mi familia porque tenía miedo de perder el control de nuevo. Me contó que la madre de Christopher se había apoderado de la planificación de su boda, eligiendo todo, desde las flores hasta el menú y la lista de invitados, sin preguntar qué quería Jessica. Dijo que se había sentido como si se estuviera ahogando, como si fuera solo un accesorio en el evento de otra persona. Y cuando terminó el compromiso, se prometió a sí misma que nunca volvería a sentirse tan impotente. Pero luego quedó embarazada y vio la emoción de mi madre y eso desencadenó todos aquellos viejos sentimientos. Y en lugar de hablar conmigo al respecto, construyó toda aquella estrategia para asegurarse de que mi familia supiera que no tenían poder sobre nuestra bebé. Dijo que ahora comprendía que se había ido al otro extremo, que se había convertido en la persona controladora que tanto odiaba, y que lamentaba lo que les había hecho a mi abuela, a mi hermana y a mis padres. Aquello no arregló nuestro matrimonio y ambos lo sabíamos. Pero fue la primera vez que asumió una responsabilidad real por sus actos en lugar de justificarlos. 2 semanas después, ambas familias se sentaron juntas en la oficina de Wilhelmina para una sesión de mediación con el fin de
establecer límites claros y un calendario de visitas ahora que el acuerdo de custodia era permanente. La madre de Jessica llegó con aspecto tenso e infeliz, y mis padres entraron con aspecto cauteloso pero esperanzado. Wilhelmina empezó explicando que necesitábamos crear reglas que funcionaran para todos y que ambas partes tendrían que ceder. La madre de Jessica dijo inmediatamente que ella debería poder visitarla cuando quiera durante las semanas de custodia de Jessica porque era la abuela materna y tenía un vínculo especial con la bebé. Wilhelmina la redirigió suavemente y dijo que ese era exactamente el tipo de pensamiento que había causado problemas, que ambos abuelos tenían la misma importancia en la vida de la bebé. Pasamos 2 horas elaborando un horario en el que ambos grupos de abuelos pudieran visitarnos durante nuestras respectivas semanas de custodia, pero todos debían llamar primero y respetar si decíamos que no era un buen momento. A la madre de Jessica fue a quien más le costó aceptar los límites, argumentando que ella había estado allí desde el primer día y que no se la debía tratar igual que a mis padres, que habían sido excluidos. Pero Jessica, de hecho, respaldó los límites que estábamos estableciendo, diciéndole a su madre que podía visitarla durante las semanas de Jessica, pero que debía llamar antes y que ya no podía presentarse sin avisar. Mis padres aceptaron las mismas reglas sin rechistar y creamos un calendario compartido en nuestros teléfonos, para que todos conocieran el horario y no hubiera confusiones sobre quién tenía a la bebé y cuándo. Durante mis semanas de custodia, mi familia se asentó en una rutina cómoda en la que mis padres venían a cenar 2 veces por semana, normalmente los martes y viernes por la noche. Mi hermana empezó a hacer videollamadas desde el otro lado del país todos los domingos por la mañana para ver a la bebé y hablar conmigo sobre cómo iban las cosas. Mi abuela me visitaba todos los domingos por la tarde, se sentaba en mi sala, sostenía a su bisnieta y contaba historias de cuando mi padre era joven. La bebé estaba prosperando al pasar tiempo regularmente con ambas familias, y yo podía ver cómo empezaba a reconocer a diferentes personas y a responder a las caras familiares. Sonreía cuando mi madre la tomaba en brazos y buscaba las gafas de mi padre, y se había acostumbrado a la voz suave de mi abuela durante aquellas visitas de los domingos. Mi madre me dijo una noche, mientras recogíamos después de cenar, que estaba agradecida de que hubiéramos luchado por aquello, aunque nos hubiera costado el matrimonio, porque nuestra hija crecería sabiendo que todos la querían, no solo un lado de su familia. 6 meses después de aquel terrible día en que llevé por primera vez a la bebé a conocer a mis padres, yo vivía en mi propio departamento, a unos 15 minutos de nuestra antigua casa. Jessica y yo habíamos establecido una relación de coparentalidad funcional que era mejor de lo que había sido nuestro matrimonio hacia el final, probablemente porque ya no intentábamos estar casados y podíamos centrarnos simplemente en criar a nuestra hija. Intercambiábamos a la bebé todos los domingos a las 6 de la tarde, reuniéndonos en el estacionamiento de un parque a medio camino entre nuestras casas. Las entregas solían ser rápidas y sin dramas, solo actualizaciones sobre el horario de la bebé y cualquier suministro que necesitara reponerse. Ambas familias tenían acceso regular durante nuestras respectivas semanas y ya nadie necesitaba el permiso del otro progenitor porque la orden judicial había resuelto aquella cuestión de forma permanente. Jessica incluso se había disculpado con mi abuela directamente, llamándola una tarde y diciéndole que sentía las cosas crueles que había dicho cuando mi abuela estaba en el hospital. Mi abuela había llorado y la había perdonado inmediatamente porque así era ella. Nuestra hija crecería en 2 hogares en lugar de uno, pasando la mitad del tiempo conmigo y mi familia y la otra mitad con Jessica y la suya. No era la vida que me había imaginado cuando nos casamos y planeamos tener hijos juntos. Pero ella sabría que sus 2 familias la querían y querían formar parte de su vida. A veces, ese es el mejor resultado que se puede esperar cuando los adultos cometen errores que no se pueden deshacer. Cuando el daño a un matrimonio es demasiado profundo para repararlo, pero aún se puede construir algo funcional para el hijo. Me entristecía que nuestro matrimonio no hubiera sobrevivido. Me entristecía que mi hija creciera yendo y viniendo entre 2 casas en lugar de tener a sus 2 padres juntos. Pero estaba orgulloso de haber defendido el derecho de mi familia a conocer a su nieta. Orgulloso de no haberme acobardado cuando Jessica intentó usar a nuestra bebé como un arma.